Amén, hermanos. Dios les bendiga a todos. Gracias por estar aquí acompañándonos, hermanos, y gracias por el privilegio, primeramente al Señor, ¿verdad? Y ahí a los hermanos que están siempre pendientes. Amén. Vamos a empezar con una oración, hermanos. ¿Qué les parece? Vamos a cerrar nuestros ojos. Amén. Amén. Bendito Dios que estás en el cielo en esta hora. Te damos gracias, Señor. Gracias por este día maravilloso que tú nos has dado, Señor. Gracias porque has cuidado de nosotros, Papito Dios. Gracias porque tú eres el que cuida, Señor, nuestra salida y nuestra entrada. Gracias, Señor, porque has permanecido fiel, Señor. Gracias, bendito Dios, por tus promesas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos, Señor, esta palabra, Padre amado, que seas tú, Señor, por medio de mí, hablando a tu pueblo en esta hora, Señor. Gracias, bendito Dios del cielo. Seas tú tocando cada corazón que escucha esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, sea toda la gloria y la honra a ti, Padre amado. Gracias, Señor. Amén. Amén, hermanos. Y primeramente les doy el tema, amén, de la palabra de esta noche. Y le titulaba Atalaya. Amén, Atalaya. Entonces, yo estaba buscando, ¿verdad? El tema del mensaje de esta noche, de esta hora. Y yo decía, no, pero no es no es este. Y vino a mi mente Atalaya. Atalaya. Y entonces comencé a buscar la definición Atalaya. Amén. ¿Y qué significa Atalaya? Torre construida en un lugar alto para vigilar gran extensión de terreno o de mar y poder avisar con tiempo de un peligro o amenaza. Amén. También dice, vamos a ver, hermanos, dónde encontramos eso de Atalaya. Amén. Vamos a ver primeramente dónde encontramos eso de Atalaya en la Biblia. Y vamos a Ezequiel. Amén. Ayúdenme ahí, hermanos, a buscar en sus Biblias Ezequiel 33. Amén. Y ahí vamos a ver los deberes de un atalaya. Amén. Y podemos encontrarlo ahí, ¿verdad? En Ezequiel capítulo 33, versículos 7 y 11. Amén. Ezequiel 33, 7 y 11. Amén. Y dice, leemos la bendita palabra de Dios, honrando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares, para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste su vida. Amén. Entonces, vemos que aquí, ¿verdad? Aquí el Señor nos habla acerca de la atalaya. Amén. Vamos a leer el 6 mejor. Vamos a leer desde el 6. Dice, pero si el atalaya viviere, venir la espada, y no tocaré la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, y hiere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Amén. Y wow, ¿verdad? ¿Cómo nos habla aquí del atalaya? Entonces yo ahorita estoy siendo un atalaya. El Señor puso este mensaje en mí y yo se lo estoy compartiendo a ustedes. Entonces, ¿qué entendemos de lo que estamos leyendo aquí? Estamos leyendo, ¿verdad?, que el Señor ponía un mandato a estos siervos que estaban como vigilantes. Ellos tenían que hacer sonar trompetas si venía espada. Ellos tenían que avisar el evangelio. Entonces, eso somos nosotros, hermanos. Somos atalaya. Cuando el Señor me ponía la palabra atalaya en mi mente, yo por un momento
no entendía atalaya, pero luego comencé a buscar, leer y encontrar ese significado. El Señor quiere que nosotros seamos atalayas en este tiempo. Nosotros ahorita, hermanos, somos algo bien importante. Bueno, somos importantes, ¿verdad? Todo el tiempo. Pero el atalaya está prevenido. El atalaya está al pie del cañón, avisando. Hey, está pasando esto. Están malos los tiempos. Hablando el evangelio, predicando el evangelio como lo estamos haciendo así ahorita, ¿verdad? Llevando la palabra de Dios a nuestros seres queridos. Ese es un atalaya. Entonces aquí, ¿verdad? Leíamos que el Señor les daba el mandato a estos siervos y ellos tenían que avisar, ¿verdad? Ellos tenían que hablarle al pueblo. Amén. Entonces, ¿qué dice aquí? Que si el atalaya venía y le avisaba al pueblo, y si ya el pueblo, el impío, no entendía, ya él, ¿verdad? Ya él habló lo que el Señor dijo y ya era perdonado. Pero si no hablaba y se quedaba callado, la muerte de aquel caía sobre este atalaya, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos queda a nosotros hacer por mandato? Hablarle a otro lo que está sucediendo ahora en día. Y me llamaba mucho la atención, hermanos, que últimamente, si ustedes se han fijado en las prédicas de mis hermanos, se ha estado hablando de santidad, de estar alerta. Amén. Y es que eso es lo que se nos está avisando. Amén. Fíjense, hermanos, que me llamaba mucho la atención que en las noticias los científicos estaban diciendo que lo que está sucediendo ahora en día tenía que pasar entre aproximadamente 10 años. Lo que el calentamiento global que está pasando ahora en día, tenía que pasar en el 2030. Más o menos entre 9 años. Y se está viviendo ahora en día. Y muchas personas no creen la situación que está pasando. Muchos están diciendo, oh, pero ustedes están diciendo que Cristo viene desde hace tanto tiempo. Pero hermanos, la palabra del Señor nos está alertando. La palabra del Señor nos está hablando. Vamos, hermanos, a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 4 al 7. Y dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. No sé si está ahí entendiendo, hermano. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Wow, ¿verdad? Y dice, 7, hermanos, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué nos dice, verdad? ¿Se acuerdan para el tiempo de Noé? ¿Verdad? Fue limpiada la tierra. La tierra fue limpiada y Noé lo dijo. Noé fue un atalaya como estamos siendo nosotros ahorita. Quizás a él le tocó solito para aquel entonces, hermanos. Pero ahora vemos muchos predicando el evangelio y estamos avisando, como en los tiempos de Noé, que vienen cosas a la tierra y que la venida de Cristo está cerca. Amén. Entonces ahora, eso pasó, digamos, en el pasado. Ahora los cielos y la tierra se preparan para un juicio venidero. Y la gente dice, pero no pasa, pero va a pasar. Amén. Amén. Vamos a leer ahí el 8. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día.
Amén. Entonces el Señor no se preocupa cuánto tiempo va pasando. El Señor lleva su fecha y sabemos que solo Él es el único que sabe, porque ni aún sus ángeles, ¿verdad? Él es el único que sabe. Entonces el Señor nos está preparando, ¿verdad? Como atalayas y nos está mandando a predicar el evangelio. Y el que ahorita, digamos, que está escuchando esta predicación y todavía no es cristiano, es tiempo, hermanos. Es tiempo, porque pueden decir mucho, oh, pero yo ya no tengo perdón. Yo lo que cometí, el Señor ya no me lo va a perdonar. Pero no, hermanos, vamos a volver a Ezequiel 33 y vamos a leer el 10 y el 11. Y dice, ¿verdad? Arribita dice, el camino de Dios es justo. Y vamos a leer el 10 y el 11 y dice, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, vuestras rebeliones y vuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Pero el 11, hermanos, bien importante, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque no moriréis, oh casa de Israel. Amén. Que hoy había algo del pastor que ponía, ¿verdad? En Lamentaciones, que son nuevas sus misericordias cada mañana. Hermanos, quizás usted ya escuchó esto de lo que estamos hablando, pero es un recordatorio, es una misericordia día a día, hermano, que estemos de pie, que estemos ahí esperando la venida del Señor. Y aún el que ha cometido pecado, ¿verdad? Le es perdonado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que pagó el precio en la cruz por nosotros. Amén. Vamos a leer, amén, amén. Mateo 24, del 42 al 46, vamos a leer. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros está preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Amén. Amén. Vamos a seguir leyendo. De cierto os digo que sobre todas sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi siervo tarda en venir, y comenzare a golpear a su consiervo y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Yo sé que usted muchas veces, hermanos, ha escuchado este versículo, quizás muchas veces, y dice, oh, quizás me están siempre diciendo el mismo, pero hermanos, el Señor nos está advirtiendo de mil maneras que estemos como atalaya. Nos está diciendo, hermanos, hablen, predíqueles a otros. Es tiempo, son tiempos finales. Amén. Vamos a leer, hermanos, Mateo 6:25. Cuando yo estaba escribiendo este mensaje, amén, el Señor pues está ahí diciendo, ¿verdad? Que estemos como atalaya, que estemos de pie, que no desmayemos, hermanos, y que también no nos preocupemos, ¿verdad? Por las cosas que han de venir, por nuestras necesidades,
porque no veamos tanto lo terrenal, sino lo espiritual, porque lo que está aquí en la tierra, hermanos, todo esto va a pasar, amén. Y tal vez uno puede decir, hoy voy a trabajar porque hay más trabajo, hoy voy a trabajar porque en la pandemia no tuve, pero hermanos, yo creo que nadie de nosotros, el Señor lo hizo pasar hambre. El Señor estuvo al cuidado de nosotros, el Señor estuvo cuidándonos, Él fue nuestro proveedor, Él fue nuestro sanador. Se lo digo, hermanos, por experiencia. Amén, porque nosotros, hermanos, las oficinas que nosotros hacemos, limpiamos, comenzaron a bajar una por una, hermanos, y uno se queda como, ¿qué va a pasar como ser humano, hermanos? Pero el Señor está ahí. Y muchos, hermanos, yo he escuchado de muchos y aún nosotros en la casa hasta comíamos más que antes porque estábamos en la casa, pasamos tiempo con la familia, aprendimos nuevas cosas, aprendimos a usar el Zoom, amén, aprendimos a vernos diferente por medio de una tableta, un teléfono, hermanos, pero el calor de hermanos, la presencia del Señor se mantuvo fiel con nosotros, amén. Yo sé, hermanos, que están pasando tiempos bien difíciles, la pandemia no ha acabado y para nosotros los que sabemos la palabra de Dios, vienen cosas para esta tierra, para el que no entiende, cosas peores, hermano. Pero el Señor está teniendo cuidado de cada uno de nosotros. Recordemos, hermanos, el pueblo de Israel. La ropa les crecía conforme el cuerpo de ellos iba creciendo. El Señor los alimentaba. Ellos no cultivaban. El Señor les daba todo lo que ellos iban necesitando en ese camino, ¿verdad? A la tierra prometida. El Señor iba siempre con ellos y ese mismo Dios que estuvo con el pueblo de Israel está ahora con nosotros y no nos ha dejado y cuida de nosotros, cuida de nuestros hijos y estará con nosotros hasta el último día, ¿verdad? Y por la eternidad, así que acostumbrémonos a depender de Él. Amén. Vamos a leer Mateo 6, 25 al 34. Y dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, a añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Amén, hermanos. Aquí el Señor nos está diciendo, ¿verdad?, que no nos preocupemos. Y hermanos, yo los entiendo y créanme, el Señor nos entiende porque Él recuerda que somos, ¿verdad?, somos tierra, ¿verdad?, el polvo. El Señor sabe, porque aquí nos dice, ¿verdad?, hombres de poca fe, porque Él sabe que muchas veces nosotros dudamos y decimos, Señor, pero esto está pasando, y aquí uno pone excusas y uno le habla al Señor. Les digo, hermanos, porque primeramente al escudriñar, al llevar la palabra, hermanos, el Señor primeramente yo creo que le habla al predicador y luego al pueblo, amén. Y yo digo, wow, Señor,
qué fiel eres tú a las promesas, cómo tú nos ayudas, cómo tú nos dices que no nos preocupemos, que tengamos paciencia, que aquí, o sea, el Señor al abrir la Biblia, hermanos, recuerden que el Señor nos está hablando. Con solo abrir la palabra del Señor, Él nos está diciendo que no nos preocupemos, que sigamos, que atesoremos en el cielo y no en la tierra. ¿Por qué no en la tierra, hermanos? Y aquí dice, la Biblia da la respuesta. Mateo 6, ahí mismo, solo que unos versículos atrás, en el 19 al 21. Y dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minen ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Wow, el Señor Jesús, ¿verdad? Lo que nos deja aquí en su palabra, que dice, ¿verdad? Que hagamos, que atesoremos, ¿verdad? Allá en los cielos y no en la tierra. Él quiere que nosotros estemos siempre atentos, estemos siempre pendientes en la palabra, escuchando la palabra de Dios y yendo a la congregación, reuniéndonos aquí en Zoom, o el que ya abrió su casa y yendo a la célula. Así nos quiere ver el Señor. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque el mismo Jesús nos habla aquí en, bueno, vamos a ir a Mateo para seguir. Amén. Mateo 25. El Señor Jesús aquí nos habla, hermanos, de la parábola de las 10 vírgenes. Amén. Y muchos saben, hermanos, muchos saben esto de las vírgenes, pero vamos a leer para aquellos que tal vez después escuchen esta palabra, ¿verdad? Después escuchen este pensamiento y quizás nunca los ha escuchado y será tal vez su primera vez. Entonces vamos a leer. Vamos a pasar a leer lo que dice aquí, ¿verdad? De la parábola de las 10 vírgenes. Amén. Y está en Mateo 25 del 1 al 13. Amén. Entonces dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Entonces, leemos aquí, ¿verdad? Que estas otras vírgenes, las que no tenían el aceite completo, no lo pusieron luego en sus lámparas, no se prepararon como las otras. Entonces el Señor nos está diciendo, que no nos preocupemos por lo que está pasando. O sea, sí estamos viendo y como seres humanos sentimos lo que está pasando, hermano, pero el Señor dice: busquen el reino de los cielos, miren hacia arriba, miren hacia mí, no los dejaré, yo estaré pendiente de ustedes. Entonces las otras vírgenes, a mi manera de pensar, estaban descuidadas,
dijeron, oh no, quizás no viene ahorita, vamos a esperar, después llenamos o nos van a dar. Pero recuerden, hermanos, que la salvación es personal. Cada uno de nosotros, hermanos, va a entregar cuentas al Señor. Cada uno. No yo por mi esposo, ni mi esposo por mí. No. Cada quien. Entonces, ¿qué pasó al final? Cuando ya venía, ¿verdad?, el esposo, dijeron las vírgenes que no tenían su lámpara llena. Danos. ¿Y qué pasó? Las otras dijeron, no te podemos dar porque yo también necesito. Vayan a buscar más. Pero ¿qué pasó? En lo que fueron a buscar, en lo que fueron a hacer lo que hubieran hecho desde un principio, llegó el esposo. Y las preparadas entraron al gozo. ¿Y qué pasó después? Hermanos, esto va a ser así. Acuérdense que el Señor viene en un cerrar de ojos. Y muchos se van a quedar preguntando, ¿dónde está mi familia? O ¿qué pasó? Van a ir a buscarnos a la iglesia y la iglesia tal vez esté cerrada o quedó con la puerta abierta porque estábamos ahí y de ahí nos llevaron. Gloria a Dios que fuera así, ¿verdad? Entonces, ¿y qué pasó? En lo que fueron a buscar y se tardaron, cuando vino, ¿verdad?, el Señor, ya no pudieron entrar. Amén. Entonces, hermanos, nuevamente, el Señor ponía en mí estar como atalaya. Quizás era a mí que me estaba diciendo, hermanos, y yo se lo estoy compartiendo a ustedes, pero el Señor me decía la palabra atalaya. Y entendíamos que es una torre construida en un lugar alto para vigilar grandes extensiones. Amén. Entonces así tenemos que estar nosotros como atalayas. Amén. Yo he visto esas como faros. ¿Han visto los faros que alumbran y están ahí alumbrando y van los barcos buscando ahí el faro? No, y pegan las olas y ahí está el faro. Entonces nosotros tenemos que estar sobre la roca que es nuestro Padre Celestial, y ahí tenemos que estar pendientes, viendo, observando lo que está pasando. Amén. Y anunciando la palabra del Señor. Cuando el Señor nos dice, ¿verdad?, que llevemos la palabra, cuando el Señor toca nuestro corazón y a veces nosotros sentimos decir una palabra a un hermano, no quedarnos callados. Es el Señor diciéndonos, dile a este hermano tal palabra. Y a veces nosotros por vergüenza o por pena decimos, no, me da pena, pero no callemos, aunque quizás podemos hacer sentir mal a otra persona, ¿verdad? Pero si es la palabra de Dios, sabemos que la palabra de Dios es poderosa y es como una espada, dice su palabra. Oh, wow, dice, ¿verdad?, en la palabra que es como una espada. ¿Y cómo es una espada? Que penetra. Y cuando yo pienso que los soldados iban a la guerra y metían esas espadas, wow, aquel hombre sentía el dolor. Pero es un amor. Ahora si lo vemos al amor de Dios, esa espada puede llegar y penetrar hasta el corazón de la persona. Pero dice, ¿verdad?, la palabra de Dios que Dios corrige al hijo que ama. Amén. Entonces el Señor nos está llevando a predicar el evangelio. Y quizás, hermano, yo he hablado esta palabra en célula. Y quizás otros pueden sentirse incómodos, decir que el Señor viene por su iglesia, que estemos firmes, que nos pongamos bien con Dios, que si estamos cometiendo un error, que nosotros sintamos que es un pecado y que para Dios no está bien. A muchos no les puede gustar, hermanos, pero eso dice la Biblia. ¿Y qué nos manda el Señor? Amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Y hablar del evangelio, hablarle la palabra de Dios. Amén. Así que, hermanos, sigamos el Señor es nuestro guardador, y así como ha estado hasta ahora con nosotros en esta peste, el Señor seguirá estando fiel con nosotros. Vamos, hermanos, a recordar, ¿verdad? Yo sé que muchos se lo saben de memoria, pero vamos a leer el Salmo 91, amén, donde el Señor nos da una promesa al estar siempre junto a Él, amén. Salmo 91, hermanos. Yo sé que muchos hasta de memoria porque lo repiten diariamente y estamos declarando cada vez que lo repetimos esa promesa para nosotros. Amén. Salmo 91. ¿Y qué dice, verdad? Morando
bajo la sombra del Omnipotente. O sea, estamos al cuidado de nuestro Padre Celestial. Estamos morando bajo su sombra. Amén. Amén. Así que si usted, hermano, todos los micrófonos están apagados. Si usted quiere repetirlo en voz fuerte y declararlo para su vida, hermano, declaremos estas palabras. Amén. Porque Dios está al cuidado de nosotros. Dios nos está diciendo, hijos, estén atentos a todo lo que está pasando. Y el Señor nos está diciendo que Él nos va a guardar. Y para eso está esta palabra. Amén. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. 7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón, por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Estemos de pie, hermanos, aunque la promesa tardare, dice su palabra. También, hermanos, dice la palabra de Dios que 1000 años es como un día. Y, o sea, el Señor ha de venir, hermanos. El Señor nos manda a estar atentos a que estemos viendo lo que estemos viendo. Él nos manda a que estemos ahí en el hueco de su mano, y que de ahí nos salgamos y que sigamos predicando el evangelio, hermano, que sigamos hablando, que estemos como atalaya, que todo lo que el Señor, hermanos, si usted aprendió algo esta noche, si usted un punto importante le llamó la atención, un texto bíblico, hermanos, compartámoslo. Hablemos de las maravillas del Señor. Hablemos que el Señor, la venida de Él está pronto. Amén. Porque Él dice que no quiere que nadie perezca, mas todos lleguemos a la vida eterna. Ese es el amor del Padre. Amén. Sabemos que el león anda ahí, el enemigo anda como león rugiente viendo a quien devora. Él ha querido quizás estorbar nuestra familia, estorbar nuestros matrimonios, a nuestros hijos, pero nosotros estamos habitados, estamos al abrigo del Altísimo, y así declaramos para nuestras familias. Amén. Así lo declaramos para nuestra casa, para nuestros hijos, que Él va a guardar a cada uno de nosotros. Amén. Y que Él va a tocar sus corazones, aún, hermanos, al corazón más duro. Acuérdense de Saulo, hermanos. Acordémonos de Saulo, que hasta el nombre se le fue cambiado. Amén. ¿Y quién fue después? Un predicador, un amador de la palabra. No le importaba predicar el evangelio a todo lugar, hermanos. A Pablo lo sacaban, a Pablo lo golpeaban, hermanos, pero él estaba constante. Él estaba predicando el evangelio. Lo sacaban de una ciudad y así, hermanos. Y nosotros también. Así que gloria a Dios por su palabra, y le doy la gloria y la honra a mi Señor, porque a pesar de mis defectos, hermanos, el Señor sigue usando mi boca para predicar su evangelio, para que nosotros, hermanos, prediquemos la palabra de Dios. Hermanos, a nosotros hace unos par de meses, en noviembre o diciembre, nos pegó el coronavirus, ese virus. Hermanos,
y el que se puso más mal de todos en la casa fue Carlos, mi esposo. Y Carlos se puso mal, hermanos, pero mal, o sea, yo no hallaba, yo le oraba al Señor y yo le hablaba al Señor, yo le pedía, yo oraba, pero algo así que yo le decía al Señor, porque Carlos en su familia era el único cristiano, se podía decir, porque los otros estaban un pie adentro, un pie afuera. Y Carlos siempre les estaba hablando del evangelio a ellos, siempre a su hermano, a sus hermanas, a su mamá, aún a mi papá Miguel. Y entonces, mi papá es de los que, si uno le comienza a hablar de la palabra de Dios, hermanos, se molesta o lo deja ignorado y cosas así. Y yo a veces yo no le podía llegar a ese tema porque se molestaba conmigo, pero a Carlos sí lo escucha. Entonces, cuando yo oraba al Señor y yo le decía, hermanos, al Señor, Señor, si Carlos muere, si Carlos le pasa algo, ¿quién le va a predicar a la familia de Carlos? Porque a Carlos sí lo escuchan. ¿Quién le va a predicar a mi papá Miguel? Señor, manténlo con vida. Y el Señor hizo una obra maravillosa. Hermano, la recuperación de Carlos, mi esposo, fue un milagro porque en la mañana estaba grave. Luego fue un domingo, hermanos, lo recuerdo. Y a las 2 de la tarde era el servicio en línea. Y cantaba el hermano Denis Campos, creo que era el que habían invitado esa vez. Y cantaba el hermano y él declaraba la palabra sobre los enfermos. Yo creía, hermano. Y creo que no había terminado ni la palabra ese día. No había terminado el pastor de predicar cuando Carlos llegó al cuarto donde yo estaba y yo me quedé como, ¿qué pasó? Y fue un milagro, hermanos. Nosotros realmente hemos visto la mano poderosa del Señor y fue un milagro porque él ya estaba mal en la cama, estaba muy mal, estaba débil, y luego verlo parado así en la puerta del cuarto, ¡wow! Y eso solo el Señor lo puede hacer. Y aquí dice en la Biblia, ¿verdad? Que caerán 1000 y 10,000 a nuestra diestra, pero a nosotros no llegará. Y lo creemos, ¿verdad? Entonces, hermanos, ese mismo Dios es el Dios mío, es el Dios de ustedes y el que está escuchando esta palabra. Amén. Y hermanos, no nos rindamos. Hermanos, sigamos orando por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros seres queridos, aún por aquellos que no quieren escuchar nada, hermanos. Hermanos, el Señor lo puede todo, para Él no hay nada imposible. Nosotros vemos este mundo, nosotros ahorita sentimos que no nos movemos, pero el mundo está girando y es el Señor quien lo está moviendo. El Señor ha creado las estrellas y le llama por su nombre. El Señor sabe cuántos cabellos tiene ahora y cuántos se le cayeron ahora. El Señor lo sabe, somos su creación. Él dice en su palabra, ¿verdad?, que todas nuestras partes del cuerpo estaban escritas en un libro. Ese es nuestro Dios, hermanos, y en Él creemos. Y le doy gloria a Dios por su palabra, hermanos, porque esta palabra me llena de gozo. Quizás yo misma la necesitaba. Quizás yo misma, al ver quizás a mi hijo, al ver las circunstancias, a ver la economía, el Señor en esta hora me dice: yo soy tu proveedor. Si lo hice una vez, lo haré otra vez. Y se lo digo a ustedes también, hermanos. Si Dios lo hizo, Dios lo va a volver a hacer. Si Dios hizo un milagro hace unos años en su vida o al mes pasado, Dios lo volverá a hacer. Amén. Entonces sigamos creyendo en el Señor, hermanos, que aunque vienen tiempos difíciles, aunque la tierra fuera removida, ¿verdad?, a lo profundo del mar, el Señor está con nosotros. Y si el Señor un día nos lleva, hermanos, gloria a Dios, porque sabemos que aún después de la muerte tenemos vida eterna, donde dice que no habrá más llanto, ni dolor, ni nada de eso, ¿verdad? Lo dice en Apocalipsis, en el capítulo 21. No habrá más llanto. Amén. Dios limpiará todas estas lágrimas de nuestros ojos y la muerte no será más, la enfermedad no será más. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Él quiere reinar
Amén. Y que nosotros vivamos alabando su nombre, proclamando su nombre, cantando salmos a su nombre, diciendo santo, 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 santo. Y no nos vamos a aburrir. Pero acuérdense que por la eternidad así será. Amén. Así que vámonos acostumbrando. Amén. Gloria a Dios, hermanos, por su palabra. Y así vamos a seguir. Vamos a terminar, hermanos, con una oración. Amén. Así que si pueden cerrar sus ojos ahí donde ustedes se encuentran. Amén. Vamos a orar. Amén. Bendito Dios que estás en los cielos en esta hora, te damos gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, bendito Dios. Gracias, Padre Celestial, porque tú sigues teniendo misericordia. Y si tú, Señor, hasta ahora no has venido, Señor, es por aquellos que aún dicen, Señor, que cuando has de venir, Señor, es porque tú estás teniendo misericordia de ellos para que se arrepientan, Señor. En esta hora te suplico por todo aquel que ha endurecido su corazón, quizás porque no ha visto un milagro, quizás porque no ha visto una sanidad, Señor, para que llegues a esos hogares, para que toques esos corazones, papito Dios, y los conviertas en carne, Señor, y que comiencen, Señor, a latir por tu amor, Señor, que comiencen a sentir el deseo de buscarte, Señor, el de congregarse, papito Dios, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias, bendito Dios, por los que están en esta hora. Yo te pido, papito Dios, que sigas bendiciendo sus familias, que los sigas guardando, que los sigas protegiéndolo, cuidándolo, Señor. Que seas tú bendiciendo su salud, Señor. Y aún, Señor, si han de venir pandemias, Señor, virus, Señor, nosotros confiamos, Señor, que estamos, Señor, cuidados por ti, Señor. En el nombre de Jesús, que tu sangre poderosa tiene ese valor en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús nos cubrimos con tu sangre, Señor, desde la cabeza hasta la planta de los pies, Señor. Rechazamos, Señor, todo espíritu, Señor, de maldición sobre nuestras casas, Señor, en el nombre de Jesús. Todo lo que se ha levantado, todo dardo del enemigo en esta hora, Señor, es quemado en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Bendecimos, Señor, nuestros hogares, nuestras familias, nuestros hijos, donde se encuentren, Señor. Tú andarás con ellos, tú mandarás ángeles, ejércitos de ángeles, Señor, a guardarlos, a protegerlos, a cuidarlos en todo lugar, Señor. Gracias, bendito Dios, porque como dijo Josué, Señor, mi casa y yo serviremos al Señor, Señor. Declaramos, Señor, esa palabra, Señor, en nuestras vidas, en nuestra familia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Oro, Señor, por aquel, Señor, que está pasando un problema económico, Señor. Tú eres el dueño del oro y de la plata, Señor. Y tú das, Señor, conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Así por el que está pasando una enfermedad en esta hora, Señor, tú eres su sanador, Señor, tú eres su protector, Señor, tú lo levantas, Señor, el que va a tener una cirugía, Señor, tú eres un médico por excelencia, Señor, seas tú poniendo, Señor, tu mano de poder, Señor, donde está ese dolor, donde está ese sufrimiento, Señor, si está en nuestro corazón, seas tú despojando, Señor, todo dolor, todo sufrimiento, Señor, que nos ha estado molestando. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra a ti, Señor, y declaramos San Francisco para Cristo, las naciones para la gloria y honra tuya, Señor. Señor, aún aquellos países, Señor, y Señor, donde no te conocen, Señor, llega, Padre amado, donde aquellos que creen, Señor, en imágenes, Señor, sean abriendo tú, Señor, esos ojos, Señor, esos oídos, Señor, Espíritu Santo, y llega a esos lugares, papito Dios. En el nombre de Jesús oramos, Señor, por el gay, oramos, Señor, por la prostituta, Señor, oramos por la lesbiana, Señor, oramos por el que está en la cárcel, oramos por el borracho, por el drogadicto, Señor, por aquel, Señor, que se ha alejado de tus caminos, papito Dios, para que en esta hora, Señor, seas tú, Señor, tocando sus corazones en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú llegando a su hogar, a su casa, Señor, hablándole, mandando ángeles a tocar a su puerta, papito Dios, porque para ti no hay nada imposible, papito Dios. En el nombre de Jesús, manda tus ángeles, Señor, o mándanos
Ayúdanos a nosotros, papito Dios, a proclamar el evangelio a todo lugar, a toda lengua, a toda nación, papito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recibe toda la gloria y la honra, papito Dios, por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, bendito Dios del cielo. Gracias, Padre celestial. Gracias, Padre fiel. En tus manos estamos y en ti confiamos, Señor. Gracias, bendito Dios, por lo que tú estás haciendo en esta hora, Señor. Gracias, Padre celestial. Gracias, bendito Dios. Hermanos, ahí donde ustedes están, no se cansen de darle gracias, porque yo sé que tienen un techo, yo sé que tienen vivienda, yo sé que tienen una refri con alimento, yo sé que el Señor ha proveído, yo sé que el Señor permanece fiel. Démosle las gracias y la honra a Él, porque de Él proviene todo. Gracias, bendito Dios. Gracias por el trabajo, gracias por la fuerza, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos donde recostarnos, Señor. Gracias, bendito Dios. Y así oramos por el que no tiene, por el niño, Señor, que anda buscando entre la basura, Señor, en el nombre de Jesús, que tengas misericordia de ellos, Padre amado, en el nombre de Jesús, por aquel inmigrante que viene en camino, por esos niños perdidos en el desierto, Señor. Ayuda, Padre amado, a sus padres, dale sabiduría, Padre amado, en el nombre de Jesús oramos, Señor. Oramos por el que está secuestrado, Señor, en esta hora, Señor. Dale puertas de libertad, Señor. Ayuda al cautivo, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor. Llega a los hospitales, paséate en esos pasillos, Señor. Sana a los enfermos, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor. Al que está siendo poseído, Señor, al que está jugando ouija, al que está haciendo brujería, Señor, llega y arruina esos planes del enemigo en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Recibe, Señor, la gloria y la honra, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre celestial. Gracias, 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 bendito Dios. Gracias, bendito Dios. Gracias, Jesús, por haber dado, Señor, tu vida en esa cruz. Gracias, 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 Señor. Gracias porque ya no somos esclavos del temor, porque somos tus hijos, somos hijos de Dios, somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, bendito Dios. Gracias, 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 Padre fiel. Gracias, Señor Jesús. Gracias, bendito Dios. Amén, hermanos, amén. Hermanos, si hay uno de ustedes en esta hora que está tambaleando, que no sabe qué hacer, que puede más la carne, rechacen esta hora la carne. Si hay andado caminando mal, si el mundo lo ha desviado, los afanes, el trabajo, si nos hemos comportado mal con nuestros hijos, hermanos, seamos humildes como el Señor Jesucristo. Pidamos perdón a nuestros hijos si le hemos fallado a nuestros hijos como padres. Seamos como Jesús. Él era manso y humilde. Si nos hemos alejado de los caminos del Señor, volvamos nuevamente al Señor. Si nos hemos alejado, volvamos. Dice la palabra de Dios que Él nos está esperando, que hay fiesta en los cielos. Arrepintámonos, no sabemos el día ni la hora en que Él vendrá. No sabemos si esta noche es la última. No lo sabemos, no lo sabemos. Si ahora el Señor nos va a elevar, no lo sabemos. Vivamos día a día conforme a su voluntad. Si hemos de perdonar, perdonemos. Y si tenemos que pedir perdón, vamos y pidamos perdón. Pero el Señor nos está hablando en esta hora. Así que, hermanos, sigamos adelante. El Señor nos está esperando. El Señor está preparando mesas allá, está preparando moradas para nosotros. Así que solo me queda decirles lo que yo puedo sentir en mi corazón, es que corramos hacia la meta, no nos detengamos, sigamos adelante. El Señor está con nosotros, y que si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén.